Efesios capítulo 2. Bueno, antes de leer el texto en sí, cuando sucede la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sin duda que estas dos grandes guerras de destrucción masiva, se dice que en la Primera Guerra Mundial murió más gente que cualquier otra guerra. Sin duda que las naciones, los países, la gente estaba en absoluto incertidumbre de lo que iba a suceder más adelante. Las cosas que comenzaron a manifestarse en el corazón de muchos líderes de grandes potencias comenzaron a amenazar la paz del mundo. Y luego, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, varias naciones crearon lo que fue la Liga de Naciones y lo que derivó luego en las Naciones Unidas, lo que hoy conocemos como Naciones Unidas. La idea era poder de alguna manera reunir a las naciones para tener una convivencia y una coordinación respecto de cómo mantener la paz en el mundo y respecto de cómo organizarse mundialmente para que estas cosas como la guerra, como la muerte, no fueran una realidad en la vida de la gente, ¿ya? Que esa era la gran amenaza. Entonces se pusieron de acuerdo y formaron esta gran organización que es las Naciones Unidas. Obviamente a través de los años, desde la inauguración de aquella institución, aquel organismo, han pasado muchos años, ya vamos casi para el siglo de fundada la organización de la ONU, pero sin duda que la historia nos ha mostrado de que lejos de alcanzar los objetivos de paz mundial, de coordinación internacional y todo aquello que era promisorio, simplemente hoy estamos frente a una organización que más levanta sospechas que otra cosa, que simplemente está detrás de un poder absoluto, de alguna manera, tanto en la ideología de las naciones y en el devenir de toda la cultura y toda la realidad de las distintas naciones. Es decir, esta gran organización que forma el hombre, tal como la Torre de Babel, tal como Babel ahí, esta gran idea de los hombres de formar una organización para el progreso de la humanidad, simplemente termina siendo el objeto, obviamente, del pecado de la humanidad. Y hoy tenemos la necesidad, ¿cierto?, de volver a retomar las problemáticas de base que la ONU jamás logró ni va a lograr solucionar. A lo que voy yo con esto es a que cualquier organización, cualquier organismo, por muy portentoso que sea, como la ONU, que aglomera los poderes más grandes, inimaginables que pueden haber en el mundo, aún esta organización tan grande, por el solo hecho de ser un organismo creado por el hombre, es un organismo absolutamente corrompido, absolutamente ineficiente en alcanzar siquiera un progreso para la humanidad. Y absolutamente, ¿cierto?, incapaz de lograr corregir el sendero del corazón humano, que es, sin duda, como dice ahí en Génesis capítulo 6, de continuo solamente el mal. Ningún organismo creado por el ser humano es capaz de lograr objetivos buenos, de alguna manera, hablando en términos integrales en el ser humano. Todo se corrompe, absolutamente todo. Las buenas instituciones terminan siendo malas instituciones. Sin duda que lo que vemos en el libro de Efesios es algo distinto. Es de alguna manera un organismo, por decirlo así, creado no por mano humana, sino por mano divina, por Dios. Lo que intenta el apóstol Pablo en Efesios es
hacernos entender de qué manera Dios ha creado este precioso, como dice ahí, nuevo hombre, una nueva creación que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una institución, un organismo que viene de factura divina, que Dios ha creado. Y que si bien es cierto, podemos ver que en innumerables etapas de la historia de la iglesia han habido tremendas fallas humanas dentro de las paredes de la iglesia, pero aún así, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ha prevalecido por los tiempos a pesar del pecado humano, a pesar de nuestro propio pecado. Y por una sola razón, o por varias razones, pero una de las fundamentales es porque la iglesia fue creación de Dios. La iglesia es el plan de Dios. La iglesia es la manifestación visible del reino de Dios hoy en día. Y la iglesia es el pueblo de Dios, el cual aglomera a todos aquellos que han en arrepentimiento, ¿cierto?, reconocido el señorío de Cristo y su redención. Es algo que Dios creó. Y por el solo hecho de ser algo que Dios creó, viene con un sello de fábrica. ¿Sabe cuál es el sello? Ese sello de fábrica, dijo Cristo, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Hermano mío, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tú estás aquí porque Dios ha preservado tu vida. Si la iglesia de Cristo ha sido preservada a través de los siglos, incluso preservada de los malos tratos que muchos líderes de la propia iglesia han hecho, si la propia iglesia de Cristo ha sido preservada a través de los siglos es porque Cristo ha prometido preservarla. Si hemos perseverado hasta ahora como iglesia de Cristo, ha sido por la preservación que viene de lo alto, porque hemos sido guardados por Él. Hermanos, la iglesia es preciosa. La iglesia de Cristo es preciosa. La iglesia de Cristo es maravillosa. Es su novia, es su esposa. Y nosotros, por tener una mala comprensión, una comprensión muy lejos de lo que la palabra del Señor nos enseña sobre qué es la iglesia, es que muchas veces nosotros tratamos mal a la esposa de Cristo. No entendemos la naturaleza de la iglesia, no comprendemos su origen, no comprendemos su propósito. Pensamos que simplemente la iglesia de Cristo es un lugar para de alguna manera calmar nuestras culpas. Y no es así. Bueno, desde el capítulo 1 el apóstol viene hablando un poco del origen de la iglesia, pero ya desde este capítulo, desde este pasaje que vamos a ver en adelante, Pablo comienza a reenfocar, ¿cómo se le llama? Hacer zoom, un poco en lo que es la iglesia. Ya está hablando desde el capítulo 1 de cómo origina Dios todo, cómo concibe todo la idea de su reino, y a su reino, su idea completa, ¿cierto? Porque eso lo manifiesta el capítulo 1, porque el propósito de Dios eterno es que todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo, principados, potestades, todo finalmente esté bajo el señorío de Jesucristo. Pero aquí en el texto que vamos a leer en adelante, vamos a ver cómo, en un zoom, ¿cierto? Cómo Dios comienza a hacer realidad esto de la iglesia de Cristo, que por mucho tiempo, muchas veces no hemos comprendido bien, y por muchos años muchos no han comprendido bien, y por no comprender bien lo que es la iglesia del Señor, entonces desacertamos, y en vez de bendecir a la iglesia de Cristo, entonces hacemos daño a la iglesia de Cristo. Yo quiero dar lectura al capítulo 2, verso 11 al 22, y vamos a estar situados, ahí no va a ser muy extenso esto, pero vamos a estar situados viendo un par de cosas muy importantes sobre la iglesia
de Cristo y su significado en la vida nuestra. Hoy vamos a ver la preciosa nueva creación de Dios. La preciosa nueva creación de Dios. ¿De dónde sale la iglesia de Cristo? Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos y expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, que permitas que este texto pueda cobrar vida y tomar sentido en nuestros corazones, Señor. Que estas verdades puedan de alguna manera cambiar nuestro entendimiento sobre tu voluntad con respecto a tu iglesia, a tu pueblo. Y Señor, ayúdanos cada día a amar más a la esposa de Cristo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo, el apóstol Pablo está hablando aún de salvación. Uno recuerda claramente, bueno, lo vimos la semana pasada, en el capítulo 2, verso 1 al 10, está hablando de nuestra salvación. En el capítulo 1 ya habló de nuestra salvación, pero mucho antes. Es increíble cómo Pablo va desarrollando este tema, porque comienza diciendo en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Y dice que fuimos predestinados por su gracia, hemos sido salvados. Es decir, lo que hace Pablo en el capítulo 1 nos proyecta hacia antes de la fundación del mundo, diciéndonos que Dios, a cada uno de que somos parte de su pueblo, Dios nos tenía en su corazón y en sus planes. Bendito sea el Señor por eso. Que Él, por su gracia y misericordia, Él nos amó y nos salvó y nos justificó en su eterno plan ahí desde antes de la fundación del mundo. Comienza el capítulo 2 ya viniéndose un poco más a la actualidad y diciendo de qué manera nosotros hoy hemos experimentado esa salvación destinada para nosotros antes de la fundación del mundo. Dice, nosotros, capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Estábamos sujetos a la esclavitud de nuestros propios deseos pecaminosos. Estábamos siguiendo solamente los designios del diablo, ciegos. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, en medio de esa realidad nosotros estábamos happy, ¿cierto? No estábamos conscientes de eso, pero estábamos siguiendo el deseo de nuestro corazón, como Disney hoy día nos inculca, ¿cierto? Sigue tu corazón. No, lo peor que puedes hacer tú en tu vida es seguir tu corazón. Porque la palabra del Señor nos delata
y nos dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Y Dios dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dios conoce tu corazón. Así que no sigas tu corazón, sigue a Cristo. Entonces, Pablo comienza el capítulo 2 diciendo, nosotros teníamos una miserable realidad. Y es miserable la realidad. Perdón, pastor, yo vivía bien. No, si no estoy hablando de tu realidad terrenal. Tú puedes ser un buen profesional, puedes ser un tipazo en este mundo. Una persona que ha logrado cosas, que ha alcanzado metas y ha sido una persona de alguna manera en una u otra área exitoso, realmente ha sido una persona buena y todos estos checklists que nosotros nos hacemos y salimos bien parados. Pero la verdad es que no está hablando Dios de esa realidad que nosotros vemos por fuera, sino de tu corazón. Y más bien, como dice el apóstol Pablo, de las intenciones de tu corazón. Porque tú y yo tenemos una manera de hacernos ver en este mundo, de hacernos conocer en este mundo. Pero eso es solamente apariencia. Yo puedo estar fingiendo aquí en el púlpito ser un cristiano y aprendí de memoria estas cosas y se las estoy diciendo y es lindo porque todos me miran y ¿me entiendes? Puedo estar fingiendo, puedo ser un hipócrita. Señor, me libre de eso. A lo que voy yo, a que no nos dejemos, no pensemos que lo que mostramos hacia afuera es lo que verdaderamente interesa. Porque Dios, dijo Dios a Samuel, yo no me fijo en las apariencias, sino en el corazón. Y en el corazón está el gran dilema que tú tienes en la vida. Y Pablo apunta a ese dilema diciendo, tú estás muerto en tu delito y pecado. Bueno, lo habla en términos de personales y como hermanos ahí a los Efesios, dice, nosotros éramos, dice, nosotros vivíamos en delitos y pecados. ¿Cuándo cambió aquella realidad? Dice, pero Dios, así dice el capítulo 2, verso 4, pero Dios. ¿Y cuál es el punto base ahí? Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Es un regalo del Señor la salvación. A Dios le plació mirar a este muerto y darle vida. Por amor. A Dios le plació amarme, amarte. ¿En base a qué? Absolutamente en base a nada que pueda haber en ti. A nada. No hay nada en tu vida moralmente hablando, terrenalmente hablando, físicamente, no hay nada en tu vida que movió el corazón de Dios para amarte. Quiso hacerlo por su propia voluntad, por su misericordia. Tú no merecías ser amado por Dios, pero Dios te amó. Y por ese gran amor con que nos amó, nos dio vida. Por gracia somos salvos. Entonces ahí habla de nuestra experiencia personal con esta salvación que fue anticipada predestinada antes de la fundación del mundo. Entonces ya tenemos en el plano personal esta preciosa experiencia de haber sido receptores de la misericordia y la salvación que Dios nos dio a través de Cristo. Y solamente a través de Cristo. Y dice en el capítulo, versos 9 y 10, dice que esta salvación no es por obras, porque la gloria es de Dios, no nuestra, y que hemos sido salvados precisamente para andar en buenas obras, que Dios ya preparó de antemano para que caminemos en ellas. Entonces ya hay una vida transformada personalmente. Pero lamentablemente muchos cristianos nos quedamos ahí. Y decimos, wow, Dios me salvó, Dios me escogió, Dios me miró, me amó, tuvo misericordia, me recogió, me dio vida, Pero Pablo, qué precioso cambio hace ahora, hace un giro.
porque habla exactamente de lo mismo, pero ahora pone nuestra mente en algo más grandioso, la iglesia de Cristo. Porque Dios no salvó a individuos para que vivan felices por siempre. Dios salvó a individuos para hacerlos parte de un pueblo, parte de su pueblo, parte de su reino. La salvación no solamente se vive en términos personales, sino que hemos de entender la salvación como un concepto de colectividad también, porque ¿sabe lo que dice el apóstol? El apóstol Pablo, instruyendo justamente a los pastores de Éfeso, le dice que Cristo dio su vida, derramó su sangre por su iglesia. Habla de la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su sangre. Por lo tanto, nosotros necesitamos corregir cierto aspecto de la salvación que nosotros entendemos. ¿Cuál es ese aspecto? Cristo no solamente murió por mí, aunque sí murió por mí, pero Cristo murió por su iglesia. Cristo murió para salvar a su iglesia, a su pueblo. ¿Por qué le pusieron por nombre Jesús? El arcángel Gabriel lo dijo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llamó Jesús, que significa el Salvador, o Jehová salva. Entonces, en la mente de Dios no está la salvación de individuos para que individualistamente vivan una vida individual, sino salvó a individuos para que cumplieran el propósito de Dios que comenzó en el Edén. Por algo hizo a Adán y Eva, para ser una descendencia para él. Esa descendencia no fue posible en el Edén porque cayeron en pecado. Pero eso no fue para estropear el plan de Dios, sino que era parte de, porque Él tenía una manifestación mucho más grandiosa de su gloria. Él iba a ser un redentor. Y Él fue un redentor a través de Jesucristo. Entonces, hermanos míos, vamos a ver 2 puntos solamente en este texto. Vamos a ver la creación, la preciosa nueva creación de Dios que es su iglesia. Y vamos a verla bajo 2 puntos. No va a ser lo único que vamos a ver de este texto. Los siguientes domingos seguramente vamos a ver a otros aspectos, pero vamos a ver que los gentiles, que son los efesios, son hechos parte, junto con los judíos, de este nuevo pueblo de Dios, pudiéramos decir, o de esta nueva configuración del pueblo de Dios, que es la iglesia. Pero especialmente Pablo le dice a los efesios, que eran gentiles, es decir, un pueblo que no era judío, y vamos a ver las características de ellos, que ellos tenían un pasado sin esperanza, pero tienen un presente y un futuro glorioso. Es exactamente igual que nosotros. ¿Cómo empieza el capítulo 2? Nosotros personalmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es exactamente la misma dinámica argumental que ocupa Pablo para referirse ahora no al individuo, sino a la iglesia. Mire lo que dice: acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles erais llamados incircuncisión. ¿Ve? En otro tiempo, igual que el capítulo 2 empieza. En otro tiempo estábamos muertos en delito de pecado. Ahora, en términos colectivos, Pablo le dice a los efesios, ustedes antes, en otro tiempo, estaban en esta condición. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Y qué concepto involucraba el término de circuncisión? Ustedes no son parte del pueblo. Porque para ser parte del pueblo, del pacto, había que circuncidarse. Entonces el circunciso, el judío, le decía al gentil, tú no eres parte de esto. Por lo tanto, lo que Pablo describe primero que todo es un pasado que era sin esperanza. Veamos la descripción que hace. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, antes, dice, estabais sin Cristo. Y hermano, eso es potente.
Y tú ni siquiera, amigo, si tú no tienes a Cristo, tú ni siquiera imaginas las implicaciones de esta frase, estar sin Cristo. Pablo le dice a los efesios, ¿saben qué, hermanos míos? Ustedes acuérdense, había un tiempo que estaban sin Cristo. Y hermano, sin Cristo es terrible vivir. Estar sin Cristo es terrible vivir. Aunque la gente que está sin Cristo vive ciega. Como aquel individuo del cual habla Jesús y le dice, ¿se acuerda de ese individuo que dice, no, tengo siembra, decía, una buena cosecha, voy a construir más graneros, voy a destruir estos graneros, voy a construir más graneros porque, se viene bueno esto. ¿Dónde estaba enfocada su vida? En su terrenalidad, en su materialidad. Él miraba a su alrededor y decía, hasta podía decir, he sido bendecido por Dios. Es que este pastor no me va a creer, yo no voy a la iglesia, pero me gustan los cristianos, me gusta, ¿cierto? Porque están los simpatizantes de Dios. Los simpatizantes de Dios se van a ir al infierno. ¿Y por qué se van a ir al infierno los simpatizantes de Dios? Porque están sin Cristo. Están sin Cristo. Y ese hombre decía, no, voy a derribar los graneros, he sido bendecido por Dios. Necio, le dice el Señor. Hoy día vendrán a pedir tu alma. ¿Y lo que has acumulado de quién va a ser? Y qué triste cuando ese es el eco de esa palabra, puede uno escucharlo encima de la cabeza de muchas personas en este mundo. Necio. Lo único que te preocupa es la vida terrenal. Lo único que te preocupa es tener, lograr, conseguir. Necio. Responde. ¿Te va a servir eso en 50 años más? ¿Qué va a ser de tu vida en 50 años más? Respóndele al Señor. ¿Qué va a ser de tu vida en 70 años más? Pastor, yo voy a estar muerto. Exacto. ¿Estás preparado para dar cuentas al Señor? Lo más importante de la vida no está en este mundo. Lo más importante de la vida está en el cielo, en el reino de Dios. Porque en este mundo puedes conseguir innumerable cantidad de cosas, pero estás sin Cristo. Sin Cristo. Pablo dijo una frase para el bronce, hablando de estar en el cielo, decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero aunque no estemos en el cielo, hermano, estar en la tierra con Cristo es muchísimo mejor. Disfrútenlo. Es verdad, esta sociedad es hostil, es muy hostil. No es fácil ser cristiano en esta sociedad, se sufre, se pelea, se lucha, hay angustia. Pero qué precioso lo que dijo Jesús. ¿Qué dice? En el mundo hallaréis aflicción. Pero ¿dónde quiere que estemos enfocados el Señor ahí? Pero confiad, porque yo, Cristo, enfocados en Cristo, he vencido al mundo. Eso es un llamado a no estar enfocado en la angustia. Es una realidad, pero no te enfoques en ella, porque no es tu realidad eterna. Porque como dijo Pablo, las penurias de esta vida no se comparan con la gloria que tú vas a disfrutar eternamente con el Señor. Esa es su promesa. Entonces, Pablo le dice a los efesios, ustedes un día estaban sin Cristo, y eso es terrible, estaban sin Cristo. Y mire cómo describe la vida sin Cristo. Ojo de cómo la describe, y es nuestra realidad. Es nuestra realidad que generalmente experimentamos. Estar sin Cristo para ellos implicaba estar alejados de la ciudadanía de Israel. En pocas palabras, no eran parte del pueblo de Dios.
¿Qué esperanza tenía un ciudadano en ese tiempo de ser bendecido por Dios? Bueno, Dios de siempre, su relación ha sido en conexión a los pactos que él ha hecho con las personas, con los hombres. Entonces, él establece un pacto con Abraham y establece un pacto de bendecirlo a él y a su descendencia. Ahora, noten bien, y lo hemos estudiado en la escuela bíblica alguna vez, este pacto involucraba dos esferas de bendición. Abraham iba a ser bendecido terrenalmente y su descendencia también, pero Abraham iba a ser bendecido espiritualmente, a él y a su descendencia también. Por lo tanto, habían dos tipos, dos clases de descendientes de Abraham. Aquellos que recibían la bendición material, terrenal, y aquellos que eran receptores de su bendición espiritual. La bendición material tenía que ver con bendiciones materiales. Tierra, prosperidad y muchas cosas. Triunfar sobre sus enemigos. Pero la bendición espiritual se recibía solamente por la fe e implicaba bendiciones eternas, gloriosas. Pero esas bendiciones estaban solamente destinadas para aquellos que por la fe creyeran en la promesa hecha. Pero, pastor, yo creo que todo eso era un solo conglomerado de bendiciones. No. Vuelvo a repetir algo que muchas veces he dicho aquí. ¿Tú sabes bíblicamente por qué Abraham vivía en tiendas, en carpa? Los hermanos de la iglesia saben porque lo hemos hablado varias veces. ¿Tú sabes por qué vivía en tiendas, en carpa? Mira lo que dice Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Quiero mostrarte por qué. ¿Cómo fue Abraham? Riquísimo. Qué bendecido por Dios. Qué tremenda bendición. Sí, pero ¿dónde estaba su corazón? Capítulo 11. Mire lo que dice el verso 8. Por la fe, no por las obras, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. ¿Cómo? No, detente ahí. ¿Hacia dónde salió Abraham? Pues lo llamó Dios, ¿cierto? Anda, sal de tu familia y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. ¿Cierto? ¿Y qué dice este texto? Fue y salió al lugar que había de recibir, ¿cómo qué? ¿Cuál era la herencia de la cual está hablando aquí? La tierra de Canaán. ¿Ok? ¿Y cómo salió él? ¿Pidió un mapa? ¿GPS? ¿Google Map? Salió sin saber dónde iba. ¿Sabe lo que se llama eso? Fe. Así que cuestiónate cuando empiezas a pedirle detalles al Señor de los planes para tu vida. El Señor no te va a revelar detalles. Pastor, quisiera saber con quién me voy a casar. No tengo idea. Ni tú lo sabes. ¿No? Y queremos saber detalles. Me gustaría saber qué es lo que Dios me depara para el futuro. ¿Usted pensaba que Abraham anda así? Abraham, sal de tu familia y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Ya, Señor, pero sabes que necesito resolver algunas dudas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres conseguir en mi vida, Señor, con eso? No, salió sin saber dónde iba. ¿Y sabe por qué salió sin saber dónde iba? Porque creyó en Dios. Porque creyó en el Señor. Y mira lo que dice el verso 9 al que quiero apuntar. Por la fe habitó. ¿Cómo habitó en esa tierra prometida? A su herencia. Él llegó allá a Canaán. Oye, perdón, cananeo, esto es mío. Por la fe lo tomo. ¿Cómo dice lo de la prosperidad? Lo arrebato. Llegó hacia Canaán declarando que era suyo por la fe.
declaro que este auto es mío y que esta tierra es mía, pero sí la iba a recibir por heredad. Ojo, por eso Josué tuvo que tomarla después, ya, esta tierra. Pero ¿qué había en el corazón de Abraham? Dice, habitó, ¿cómo? Como extranjero. Bueno, ¿no era de él? Aquí ya no entendemos. Era una herencia que Dios le regaló. ¿Y por qué él vive en su corazón como extranjero? ¿Y qué piensa un extranjero? Esto no es mío. Yo no soy de aquí. ¿Ya? La idea de extranjero aquí no es alguien radicado ahí, sino que alguien que está de paso. Esto no es mío. Pero Abraham, perdóname, Dios te lo prometió, es tu herencia. Sí, pero él vivió en su corazón viviendo como extranjero. ¿Acaso no es el llamado que Dios nos hace en Primera de Pedro? Que vivamos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Que no es nuestro esto. Que no es nuestro esto. No estamos en casa. ¿Y por qué vivió con esa actitud de vivir en esa tierra que era prometida, que era su heredad, viviendo como en tierra ajena? ¿Cómo alguien puede recibir una promesa de Dios, una tierra de parte de Dios y sentirse ajeno? Porque él sabía que la promesa de Dios trascendía lo terrenal. Eran promesas espirituales, de salvación. Él esperaba, dice verso 9, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Por eso vivía en tiendas, ¿ve? Ahí está. Por eso vivía en tiendas. Porque se sentía ajeno. Él nunca quiso arraigarse ahí, teniendo millones y millones en haberes, en riqueza. No quiso. ¿Por qué? Porque él vivió en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y qué esperaba Abraham? La promesa. Pero si se la dieron la tierra, no era eso lo que esperaba. Él sabía que eso, que un pedazo de tierra ahí no era todo, sino que aspiraba a algo más, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Un pedazo de tierra en Canaán? ¿Qué crees tú que no? ¿Les dio esa tierra? Claro que sí. Josué da cuenta de que Dios les dio todo lo que él prometió darles a los israelitas. Todo, sin faltar nada. No hay nada pendiente con Israel hoy en día. Dios le dio todo lo que le prometió. ¿Y Abraham recibió su tierra? Sí. Pero no era la tierra lo que le interesaba a él. Él estaba esperando algo más precioso. ¿Te das cuenta de que las promesas tenían dos aristas? Habían promesas terrenales, pero había una promesa espiritual que apuntaba al Mesías y a toda la gloriosa realidad que iba a traer. Por eso Pablo, tomando ese punto, dice, y le hizo la promesa a su simiente. Y no dice a sus simientes, sino que a su simiente, como de una. Y esa simiente, dice, es Cristo. Las promesas hechas a Abraham fueron promesas hechas a Cristo. Cristo iba a tener un pueblo para sí. Cristo iba a ser rey de ese pueblo. ¿Se acuerdan lo que le promete a Abraham, cierto? Hemos visto las promesas hechas a Abraham. Le prometió tierra, le prometió un pueblo, le prometió reyes y habían varias cosas. Dice. Pero la gran promesa es en tu simiente, en tu descendencia, o como corrige Pablo, en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones tendrán una fuente inagotable de bendición en Cristo, descendiente de Abraham. Ahora, los pactos, dice capítulo 2 de Efesios, los pactos de la promesa. Muchos pactos, una promesa. El pacto hecho con Noé, el pacto hecho con Abraham, el pacto hecho con Moisés y con el pueblo, el pacto hecho con David. Todos
son pactos que anuncian una sola promesa: Cristo. A Noé le prometió nunca más exterminar la tierra por agua. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir el plan redentor. A Abraham le prometió que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, pero eran innumerables. Pero viene, recoge a David y le dice: de ti, de tu familia va a venir ese rey que va a gobernar por la eternidad. Se va achicando el foco hasta cuando llega Cristo. Y más de una persona en su tiempo dijo: este es el cumplimiento. Zacarías lo dijo. ¿Se acuerda ese varón que creo que era el papá de Juan el Bautista? Dijo: este es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Entonces, la promesa hecha a Abraham traía tremenda bendición. Pero ¿qué pasaba con los efesios? Eran ajenos a eso. No tenían ninguna esperanza. Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué esperanza habían de los efesios de conseguir bendición de Dios? Ninguna, porque no eran parte de eso. Gentiles. No solamente eso, los efesios también tenían otra realidad que les hacía, obviamente, vivir sin esperanza. ¿Ya? Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estabas alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y mire, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si tú entiendes quiénes son los efesios, vas a decir: wow, porque la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más ricas de su tiempo. Gente acomodada, gente con buen pasar. Era un centro neurálgico de toda la cultura griega y greco-romana en realidad. Entonces, vas a una sociedad así, donde lo más probable es que todos se perciban a sí mismos como gente buena y exitosa, y que de pronto Pablo diga: usted sabe qué, vivían sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. ¡Wow! ¡Qué sombrío! ¡Qué sombrío es vivir así! Amigo mío, si no tienes a Cristo, tú estás viviendo sin esperanza. Sin esperanza. Y sin Dios. Dios me bendice, pastor. Bueno, yo sé, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos igualmente. Dios les da trabajo a todos, sean cristianos o no sean cristianos. Dios les da alimento a todos, sean cristianos o no sean cristianos. Dios bendice a cualquier persona en este mundo porque le place, porque Él es misericordioso, porque su gracia común alcanza para la bendición de este mundo. Pero esa gracia especial, ese amor de complacencia que solamente tiene con sus hijos, tú no lo estás disfrutando, porque estás sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Sin Dios. ¿Tú te has preguntado alguna vez qué significa vivir sin Dios? ¿Qué significa vivir desamparado? ¿Quién es Dios para nosotros los cristianos? Dios es todo. Dios es mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, es mi pastor, es mi salvador, es mi ayudador, es mi compañero, es mi bendición, es mi Dios amante, es mi Padre preocupado, es todo el Señor. Es tanto Dios para el creyente que dice: aun si mi padre y mi mamá me abandonan, con todo el Señor me va a recoger. Es todo. No existe la soledad cuando Dios es tu Dios, aunque vivas solo. No existe angustia tan grande que pueda aplastarte, porque Dios está ahí. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Es precioso tener a Dios como Dios, pero si no tienes a Cristo, estás sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así vivían los efesios. Ahora, ¿cuándo cambia la realidad? Exactamente lo mismo que aparece en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, aquí dice: pero ahora en Cristo. Verso 13. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo. Esto es muy importante cuando dice por la sangre de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque aquí hay redención. Porque no fueron acercados por ser acercados nomás. Aquí hay sangre de por medio. Aquí hay un sacrificio. Aquí está la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible, como dice después, que entre ambas realidades, judíos y gentiles, hubiera paz entre ambos. Y derribar los muros de enemistad y juntar a los dos en un solo nuevo hombre, la nueva creación de Dios, la iglesia de Cristo. Pero algunos pudieran decir, entonces lo bueno de los gentiles que se unieron a lo... Sí, es verdad, somos injertados ya en el olivo, pero noten las palabras del apóstol Pablo. Dice, él en nuestra paz, verso 14, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos. ¿Quién era el pueblo de Dios en el antiguo pacto? Israel. ¿Quién es el pueblo de Dios en el nuevo pacto? La iglesia. Que de ambos pueblos hizo uno. Dios hoy día no tiene dos pueblos. Dios no tiene dos pueblos, ya nunca más. La que se casa con Cristo por la eternidad es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La conjunción de la descendencia física, por decirlo así, pero que está dentro del nuevo pacto de Israel o de Abraham, pero también de los hijos de Abraham, que son por la fe que somos nosotros, dice el apóstol. Aboliendo, verso 15, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Él es nuestra paz. Verso 15 al final, haciendo la paz. Él, dice, creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, un solo hombre, un solo cuerpo, un solo pueblo. La iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la nueva creación de Dios. En la antigua creación todo se está desmoronando. Con Naciones Unidas y todo se desmorona en el mundo. Todo está yendo a la perdición, está yendo a la catástrofe, al caos. Todo terminará bajo el glorioso juicio de Dios. Pero su pueblo va hacia la gloria. Camina hacia la gloriosa presencia de Dios. En la nueva creación hay unidad por causa de la justicia. Entonces ahí hay una bendición entre nuestra nueva posición y la antigua posición. Sin Cristo estábamos antes, en Cristo estamos ahora. Antes sin Cristo estábamos alejados, ahora somos nación santa. Antiguamente éramos ajenos, ahora ya somos nosotros, dice, parte de la familia. Ya no somos extranjeros. Antes estábamos sin esperanza. Ahora Efesios 4 dice que somos llamados en una misma esperanza. Dice que estábamos sin Dios. Ahora, hermanos míos, Efesios declara que tenemos un solo Dios y Padre de todos. Entonces, verso 17 dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y esto es importante porque, hermano mío, mire lo que dice el verso 17. Él anunció el Evangelio. Eso significa buenas nuevas. ¿A quiénes? Los efesios, los gentiles. A los que estaban lejos, pero que también anunció el Evangelio. ¿A quiénes? Que estaban cerca. ¿Cómo se salvaban los judíos? ¿Cómo se salvan los judíos? Por el Evangelio. ¿Cómo se salvan los efesios? Por el Evangelio. Porque él tuvo que anunciarle a los que estaban lejos y a los que estaban cerca también. ¿Quiénes fueron las primeras iglesias? A las primeras iglesias les costó entender esto. Porque insistían, se convertían por allá los gentiles, ya a circuncidarlo, a enseñarles la ley, a judaizarlo.
No les costó entender, hasta Pedro le costó entender. Dios tuvo que mostrarle una visión ahí, ¿se acuerda el mantel ahí lleno de ¿cómo se llama? De animales inmundos, mata y come. ¿Cómo, Señor? Yo nunca jamás he comido animal inmundo. No llames inmundo a lo que yo santifico. ¿Y de qué estaba hablando? De los gentiles. Yo no me junto con ellos, son gentiles. ¿Sabe lo que una de las oraciones de un judío cuál era? Señor, te doy gracias por ser judío y no nacer mujer ni gentil. Esa era una oración típica de un religioso judío. Ellos veían como una ventaja ser parte del pueblo terrenal, pero no veían la bendición detrás de ellos en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 dice lo siguiente. Capítulo 3, verso 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿De qué promesa está hablando? Bueno, de la promesa hecha a Abraham. Mire lo que dice el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas bajo la ley, en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Eso está desde el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecho por vosotros maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y ahí está la bendición de Abraham, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham la herencia mediante la promesa. Y verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? ¿De qué somos herederos nosotros los hijos de Dios, que somos hijos de Abraham? ¿De qué somos herederos? ¿De Canaán? ¿Vamos a Palestina a guerrear? ¿A tomarnos la tierra entonces? No. ¿Sabe de qué somos herederos? De esa ciudad celestial que el mismo Abraham esperaba. Porque ahí está el Rey de Gloria, que es Jesucristo, el Hijo de Abraham. Nosotros somos herederos de las promesas eternas de Dios por Jesucristo. Hay una gran diferencia, amigo mío, estar sin Cristo y estar en Cristo. Estar con Cristo es ser parte de su pueblo. Y como acabamos de decir, ser bendecidos con la maravillosa herencia que Dios tiene para nosotros en Cristo. Vida eterna, perdón de nuestros pecados y una eternidad en la gloria del Señor, disfrutando eternamente de esa bendición que Dios prometió a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estamos nosotros, siendo la iglesia de Cristo. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo, porque de ambos hizo uno solo. Un solo hombre, un solo pueblo, un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo, diseminada por todo el mundo a través de toda la historia hasta ahora. La iglesia sigue en marcha, sigue gloriosa, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Amén. Oremos.